Buenas noches, muchas gracias por conectarse. Estaremos esperando a las personas para que se vayan sumando a esa transmisión. Así que en breves minutos comenzamos. Gracias. Buenas noches, para hacerles recordar que en unos minutos comenzamos, mientras vamos esperando que las personas sigan sumándose a este streaming. Muchas gracias. Buenas noches, en unos minutos comenzamos. Vamos a seguir esperando que más personas se sigan sumando. Ya en breves minutos comenzamos. Gracias por la espera. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Es justamente lo que muchos de nosotros estaremos pensando. ¿Cómo administrar el tiempo en la era del COVID-19? Tenemos a un especialista que es doctor, MBA, que tiene mucha experiencia en estos temas. ¿De quién estamos hablando? De Ramón Rivera Chu, que es docente de nuestra universidad. Así que antes de darle la participación al profesor, quisiera poder interactuar con ustedes. A pesar de que nos está dividiendo una computadora o un celular, quisiera que ustedes pudieran comentarme cómo están viviendo estos tiempos de cuarentena. Entonces, momento, voy a proyectar unas preguntas y vamos a conocernos. Un momento. Muy bien. A ver, esta es la pregunta. ¿Ustedes están conectados por computadora o por celular? ¿Cómo pueden responder esta pregunta? Tenemos diferentes opciones. Primera opción, ingresando a la página que aparece ahí, es lido.com. Ingresamos a Google, es lido.com. Y al ingresar a la página, le va a pedir un código. Y está, un momento, aquí como aparece, hashtag CIDE. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción es a través del link que le voy a colocar ahora en la sección de comentarios. Espera un momento. Pueden ingresar respondiendo y la respuesta va a aparecer automáticamente aquí. Así es que voy a estar leyendo sus comentarios. ¿Conectados por computadora o por celular? No olviden que vamos a mostrar las respuestas que vayan ingresando a Slido. No es por Facebook, sino por Slido. Entonces, seguimos esperando. Bueno, nos está saludando Jorge y le manda un especial saludo a nuestro docente. Sigan comentando, no olviden que es ingresando a Slido, es una página web, slido.com, ¿no? Y luego le va a aparecer un código, y el código es CID. Este aplicativo es muy interesante porque podemos interactuar con ustedes. ¿Cómo pueden ingresar? Ingresando a Google, slido.com. Sin loguearse, no es necesario loguearse, únicamente ingresar el código que es CIDE. El código es CIDE, CID.
Ujú. ¿No? Muy bien, gracias por responder. Están desde la computadora, celular. Muy bien. Vemos que la computadora está predominando en las respuestas. Ujú. Ese es como si fuera un estudio de cuántas personas se conectan por celular. Vamos a ver si es que la mayoría se conecta por computadora o por celular. Muy bien, ahí vemos que está ahí a la par computadora y celular. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos por la respuesta, por las 14 personas que han respondido. Siguen las preguntas, siguen las preguntas. Un momento. ¿Qué planes tienen luego de la cuarentena? Muy bien. Esa es la siguiente pregunta. Sabemos de que luego de la cuarentena todo va a cambiar. Uy, aquí una persona escribió, ok, hay que, bueno, ya, esa respuesta luego se va a borrar automáticamente. Muy bien, acá tenemos la respuesta de las personas. Eh, Sacar productos, muy bien. Una acción masiva. ¿Qué más nos están comentando las personas que están conectados? Bueno, comprar mascarillas, pasear, trabajar. Marco Antonio pregunta, ¿cómo me conecto para interactuar en línea? Marco, te comento que es ingresando a la página Slido, así tal como lo vemos a la izquierda. Nos dice unirse en slido.com. Nos ingresamos en Google o en nuestro buscador, digitamos lo siguiente y al estar en esa página vamos a poder ingresar el código que nos pide. Es CIDE o CIDE. Uh -huh. A ver, ¿qué más nos comentan? Estudiar, trabajar, viajar, adaptarme. Uh -huh. Qué interesantes respuestas. Yo creo que, claro, estudiar y trabajar, capacitarnos, estos temas nos van a ayudar, como la que el profesor Ramón va a comentar, nos van a ayudar a poder estar preparados. El tiempo es un recurso limitado y saber administrarlo va a ser crucial como emprendedor, profesional, quizás consultor. Entonces, eso es muy importante. Y me alegra de que las 20 personas que han respondido digan que sea trabajar, estudiar y viajar. Me alegra mucho. Gracias por responder. Seguimos con la siguiente pregunta. Muy bien. Un momento. Ahora, ¿qué esperan aprender de este Facebook Live? ¿O qué esperamos? ¿O qué esperamos aprender de este Facebook Live? No olvidemos que el tema, lo voy a mostrar aquí, es cómo administrar el tiempo en la era del COVID-19. ¿Qué esperamos? ¿O cómo lo vamos a aplicar? Quizás de aquí a unos días, sí que tenemos el proyecto ya, o quizás en el futuro, cuando las cosas se vayan adecuando y se vayan normalizando. Entonces, ¿qué es lo que nos comentan aquí? Seguimos leyendo. Organizar. Organizar, hasta el momento es la palabra clave. Organizarme mejor, organizar el tiempo, el horario, ampliación, seguramente ampliación de los conocimientos. Seguramente acá hay muchas personas que ya tienen nociones de este tema y acá vamos a poder fortalecer y cimentar nuestros conocimientos con la participación del profesor Ramón. Organizar el tiempo. Es algo curioso que acá tiene mucha relación el tiempo y el horario, inclusive la agenda. Muy bien. Seguimos respondiendo. Organizarme, aprovechar el tiempo, gestión, agendar, dejar de procrastinar. Me encanta esa respuesta porque la procrastinación nos detiene muchas veces. Nos detiene,
Algunos de los especialistas mencionan de que es algo que nos deja, no nos permite seguir avanzando, la procrastinación. Qué buena respuesta. Seguimos, gestionar mi tiempo, administrar, reordenarme. Es cierto, completamente de acuerdo. Es comenzar desde cero. Esperamos de que de aquí en adelante podamos poner en práctica todo lo aprendido por el docente Ramón. Nuevas ideas, cuarentena, bueno, interesante respuesta. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y seguimos con la última pregunta. Gracias a las 28 personas que han participado. Aquí está. Esta es una prueba de fuego. ¿Cuánto conocemos de administración del tiempo? El 1, la estrellita 1 sería nada, y el 5 mucho, y el 3 sería un intermedio. Si aún no estamos seguros, podría ser el 3. Ustedes elijan las opciones. Muy bien, veo acá muchas personas que están interactuando. 5. No olvidemos que estas plataformas como Slido nos ayudan a poder conocerles mejor a cada uno de ustedes. A pesar de que hay una pantalla que nos divide, esto nos ayuda a conectarnos. Nos ayuda a nosotros como institución saber quiénes están detrás. Muy bien, vemos que sí hay nociones, algunas personas que conocen de manera promedio este tema. Muy bien, vemos que lidera el número 3, le sigue el 1, y seguimos esperando. Tenemos 31 personas respondiendo. Tenemos a 140 personas conectadas. Anímense a responder. Este es un juego, es un aplicativo muy interesante, nos ayuda a poder conocernos y estar al mismo tiempo respondiendo con toda la comunidad que está ahora conectada. Muy bien. Muy bien, 35 personas, muchas gracias por responder. Vemos de que sí, nuestra comunidad de emprendedores conoce este tema, administración del tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. De verdad que me alegra, estamos siendo cada vez más digitales. Muchas gracias. Ahora le doy la participación al profesor para que pueda explicarnos cómo podemos administrar el tiempo en esta era del COVID-19. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por su presencia en este seminario online. Y efectivamente, como decía Yoxi, el tema de la administración del tiempo para nosotros en la época del coronavirus, del COVID-19, es de hecho una habilidad estratégica. Tenemos una presentación para compartir con ustedes. Es muy breve y gira en torno a 6 preguntas. Estas 6 preguntas las vamos a ir desarrollando de manera gradual, de forma tal que ustedes también puedan intervenir a través de Yoxi, quien nos va a trasladar las respuestas a estas preguntas. Así es. Muy bien, ahí tenemos el título y muy rápidamente venimos trabajando estos temas de habilidades directivas, estratégicas hace ya 16 años. Nuestra formación de base es la ingeniería industrial y luego hemos desarrollado nuestra actividad académica y nuestra formación de posgrado en el ámbito de la gestión de personas, el enfoque de habilidades blandas y la dirección de proyectos. Tenemos, bueno, bastante tiempo colaborando con la Universidad Católica, que además es nuestra alma mater, y en este caso con CIDEPUC. Y hemos construido relaciones y vínculos académicos con otro tipo de instituciones del país y del extranjero, y este tipo de talleres tenemos ya 16 años desarrollándolos a nivel nacional e internacional. Aquí tenemos la primera reflexión. No pretende ser la primera pregunta, pero es una reflexión inicial. El autor de este libro, Alan Lakin, fue una persona que trabajó de manera muy acuciosa el tema del tiempo desde los años 70 y publicó un bestseller, Cómo administrar tu tiempo y a su vez equilibrar la vida administrando el tiempo, que va a ser el mensaje final de nuestro seminario, administración del tiempo, para equilibrar nuestra vida en este tiempo de tanto cambio, de tanta transformación, tiempo de crisis, de desafío y de oportunidades. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora?
Plantéenselo como una primera reflexión, cuál es el mejor uso del tiempo que he tenido durante las últimas 3 semanas, ya 4 posiblemente para muchos, cuál es el uso de mi tiempo de aquí en adelante, cómo pienso yo administrar este recurso que es absolutamente democrático, porque si hay algo que todos tenemos por igual, es el tiempo. 24 horas que se pueden gestionar de diferentes maneras y que enfrentado a los desafíos presentes constituyen una herramienta fundamental para la competitividad de nosotros los, los profesionales, los ejecutivos, los directivos y también todas las personas que están contribuyendo a desarrollar sus organizaciones. Este es nuestro primer cuestionamiento, para el cual le pediría a Yoxi que también vaya recabando algunas respuestas. Me refiero a la diapositiva inicial que indica los retos que enfrentamos hoy. ¿Qué retos enfrentamos hoy? Permítanme ir avanzando con algunas posibles respuestas para que ustedes luego las complementen de manera libre a través de Yoxi. Son muchos retos. Están los retos personales, están los retos organizacionales y por supuesto están los retos como país, como sociedad. En cada uno de estos 3 niveles debemos nosotros distribuir el tiempo que se nos da, un tiempo que además se ha vuelto diferente en términos de la calidad y cantidad de uso, dadas las circunstancias actuales. Antes los roles laborales representaban pues la mayor parte del porcentaje de tiempo que destinábamos a lo largo de la semana. Esto claramente para algunos se ha revertido y en este momento estamos evaluando diferentes retos. Yoxi, ¿nos podrías trasladar alguna de las intervenciones de nuestros, en este momento, 37 participantes? Sí, aún estamos esperando la respuesta de las personas. Las respuestas van a ser proyectadas desde el Facebook, no es Slido. Esta vez vamos a leer sus comentarios desde aquí, desde Facebook Live. Entonces la pregunta es, ¿qué retos enfrentamos hoy? Esperamos unos segundos. Profesor, Dime. Bueno, vamos a mostrar una respuesta de Ruth Díaz. Ella nos comenta que enfrentamos hoy el reto personal, terminar mi maestría. Seguimos con las respuestas. Yasmín nos comenta que enfrentamos retos como cambios a la forma de trabajo, por ejemplo. Justamente que ahora estamos en esa situación de cuarentena y los trabajos están mutando, están cambiando la manera de realizar nuestros oficios. Seguimos. Jefferson nos comenta terminar mi segunda carrera. ¿Qué retos? Retos personales, nos comenta Jefferson. Ronald, asimilar los cambios de lo presencial a lo digital. Sigo leyendo los comentarios. Jonathan comenta, el reto que enfrentamos hoy es estudiar y trabajar. Bianca, el reto de home office, homeschool y tesis MBA. Johan, el reto que enfrentamos, la vida después del coronavirus. El reto que enfrentamos, según la perspectiva de Gisela, es evitar la procrastinación. Seguimos. Visitas no presenciales, reactivar la economía, generar nuevas fuentes de ingresos, el reto laboral, académico, la incertidumbre, sobre todo en el lado laboral. Y seguimos con más comentarios. Vemos aquí que los comentarios son sobre trabajo o los retos que estamos enfrentando hoy es desde el lado laboral. Eso es lo que podemos ver en los comentarios de muchas personas, o el lado económico y el lado digital. Así es, fantástico, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias por sus participaciones. Vamos a tener 5 preguntas más, esperemos que todos tengan la posibilidad también de intervenir. Efectivamente, nuestros retos constituyen desde el ámbito personal, laboral, social, académico, enormes desafíos y oportunidades. Así que vamos a plantear 4 variables de contexto, particularmente para el caso del Perú. Primero, tenemos una situación de estado de emergencia.
algo que durante mucho tiempo no tuvimos. Aquellos que pertenecen a mi generación, nacidos antes de 1980, generación X y además baby boomers, conocemos perfectamente de qué se trata. Y para los millennials y centennials, nacidos posteriormente al año 80, es una situación posiblemente nueva o en todo caso que no era de una recurrencia o frecuencia muy habitual. Este estado de emergencia ha traído como consecuencia un aislamiento social de unas características, eso sí, nunca antes vistas, porque ni siquiera en las épocas de los años 80, cuando había estado de emergencia, el aislamiento era tan severo, radical y a escala nacional. Por supuesto que esto trae un desafío importante a nivel del teletrabajo. El teletrabajo, de hecho, se ha convertido en la herramienta para que nosotros desarrollemos nuestra actividad laboral a todo nivel. También el estudio a distancia y lo que muchos de nuestros hijos y hermanos menores posiblemente estén haciendo, llevando las clases del colegio y de la universidad a través de plataformas virtuales. Y esto, bueno, plantea en la línea de nuestro seminario presentación el día de hoy una exigencia en la administración del tiempo, esta habilidad que nos permite utilizar de manera efectiva y eficaz el tiempo que tenemos a disposición. Así que estas son las variables de contexto, responden a las inquietudes que ustedes acaban de manifestar, afectan niveles laborales, personales, sociales, educativos. Y ahora quisiera plantearles una segunda pregunta. Ante esta situación, ante este contexto, ¿quiénes ustedes han visto saben administrar mejor el tiempo? ¿Qué características tienen estas personas de su entorno familiar, laboral, social? Ustedes se han percatado, han notado que tienen una capacidad de administrar el tiempo superior al promedio. Podríamos estar hablando de colegas, familiares, amigos. En el caso de ustedes mismos, ¿qué atributos consideran que han permitido que su administración del tiempo sea mejor del promedio? Yo podría igual adelantar algunas respuestas mientras ustedes van participando. Depende mucho, por ejemplo, de los rasgos de personalidad, es lo que vamos a ver en unos minutos. La personalidad determinada por factores genotípicos del entorno y también de alguna manera por los factores genotípicos de crianza, implica que algunas personas sean más eficientes administrando su tiempo. En otros casos son las actitudes. Gente mucho más proactiva administra mejor su tiempo que gente reactiva. Y por último, para cerrar mi participación y darles espacio a ustedes, están también los niveles de motivación. Motivación intrínseca típicamente permite gestionar los tiempos de una manera más efectiva que motivación extrínseca o instrumental. ¿En qué medida mi trabajo constituye un factor intrínseco, un factor de motivación trascendente? Va a hacer que efectivamente mi tiempo sea mejor administrado en las tareas laborales, así como en otro tipo de tareas familiares y sociales. Si por el contrario soy mucho más instrumentalizado respecto a mi motivación, es muy probable que el tiempo no me alcance. Ahora sí, le cedemos el paso nuevamente a Yoxi y a todos ustedes. En este momento ya superan casi los 50 participantes y nos podrían comentar cuáles son sus impresiones respecto a qué características tienen las personas que saben administrar mejor su tiempo. Así es, voy leyendo las respuestas. ¿Cuáles son las cualidades? Nos comenta que sería levantarse en madrugada. ¿Quiénes serían esas personas que nos hacen recordar el prototipo de gestión o de administración del tiempo? Las madres, porque ellas se organizan demasiado bien. Otra respuesta es apuntarlo en un cuaderno especial. Cualidades de administración del tiempo. Otra cualidad, disciplina, planificación del día a día, disciplina, objetivos claros, buena actitud, metas claras. Otra respuesta que se repite o se comparte, igual como la anterior persona, la cabeza de familia, porque planifican el tiempo. Muy bien. Nos comenta también, bueno, y eso es un comentario de Cards, nos dice, depende mucho del estado emocional con respecto a la tarea a realizar. Otra característica de quien administra su tiempo, autocontrol. Otra característica, ¿qué más nos comentan? Quien utiliza la tecnología, quien elimina las distracciones y se enfoca en las actividades. Disciplina,
otra vez se repite esa respuesta. Disciplina, motivación, hábitos, manejar una agenda o como la otra persona decía, tener un cuaderno especial también. Otra vez una respuesta que se comparte, metas claras y disciplina. Creo que acá la respuesta con mayor número es disciplina. Disciplina, metas, organización. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Efectivamente tenemos atributos que son producto de una personalidad determinada. Y hacia ahí vamos. Miren esta imagen, tenemos dos personas. Una que es tipo A, que ya la vemos que hace muchas cosas, pero que en el proceso se estresa. Y otra que es tipo B, que tiene una situación de mucha más calma, tranquilidad, está más sosegada, más relajada, y a la que eventualmente, vamos a decir, las cosas no se les dan en los tiempos establecidos, pero que le permite tener un balance. Las personas con personalidad tipo A siempre están en movimiento. Y de hecho, para quienes somos tipo A, este periodo de cuarentena y aislamiento es una prueba de fuego. Es realmente complicado permanecer en un solo lugar y no poder desarrollar las actividades a las cuales estamos acostumbrados. Hacer dos o más cosas a la vez, en otras palabras, ser multitarea, aparentemente nos podría volver en más productivos en términos del uso del tiempo. Y sin embargo, esto genera impaciencia. La impaciencia genera estrés y en muchos casos podría también contaminar un ambiente de trabajo que a priori debería ser tranquilo y debería ser sano. Por el lado de los tipo B, el sentido de urgencia no es tan apremiante, administran de una manera mucho más ecuánime y tranquila las fechas límites y los entregables, y tienen esta capacidad maravillosa, de la cual vamos a hablar hacia el final de la presentación, de relajarse sin sentimiento de culpa, de saber que las cosas se dan a un ritmo y que ese ritmo para ellos no es materia de preocupación ni tampoco de malestar. El lado negativo de los tipo B es el aspecto de la procrastinación. Bien lo mencionaban ustedes, procrastinar es de hecho un hábito no deseable porque significa que dejamos para el final lo que podemos hacer el día de hoy. Pero vamos, ¿quién no ha incurrido en ese error? Uno se da cuenta que no renovó el pasaporte cuando está a punto de iniciar su viaje, se da cuenta que tiene el DNI vencido cuando está haciendo la cola para votar, o que no renovó el SWAT cuando hay una redada policial. Eso es bastante común, humano, y frente a ello tenemos siempre un balance o una mezcla. Algunos que son tipo A en el trabajo respecto al tiempo, en su hogar son tipo B, bastante clásico. Y los otros que son tipo B en el trabajo, en la casa, en el hogar, son tipo A. Lo interesante es que ahora nuestra casa se ha convertido en nuestro espacio de trabajo. Para todos los que aquí me escuchan, nuestra casa se ha convertido en un espacio de trabajo. Así que puede ser que estos roles nos estén confundiendo y estén confundiendo a nuestro entorno. Ser tipo A como jefe te garantiza el logro de resultados, pero a tu equipo le va a generar una serie de pasivos en términos de estrés y en términos de preocupaciones. Ser jefe como tipo B podría garantizarte un clima laboral muy sano, un ambiente de trabajo muy distendido, pero podría quizás ir en contra de los logros de los resultados. En ese sentido es importante hacer un equilibrio entre la personalidad de los líderes y de los seguidores, entre la personalidad de los gerentes, de los directivos y de los dirigidos, para poder balancear estas dos características. Para terminar, ninguno de nosotros es 100% tipo A o 100% tipo B. Son roles que vamos asumiendo y vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. En el caso particular que nos toca vivir, el tema de nuestra sesión de hoy, la era del COVID-19, claramente los atributos tipo A podrían estar siendo ahorita de alguna manera afectados, y para aquellos que son tipo B, posiblemente esté siendo una herramienta a favor de la gestión de esta situación excepcional, que además plantea una serie de desafíos a nivel personal. Vamos con nuestra tercera pregunta, estamos a la mitad. ¿En qué consideran ustedes que se nos va el tiempo? ¿En qué consideran ustedes que el tiempo se diluye, se, se difumina, como que desaparece? Yo podría ensayar algunas respuestas. Podríamos hablar de factores internos y externos. Dentro de los internos
Hay personas que efectivamente, como ustedes han dicho, no saben organizarse, no tienen un plan de trabajo, no llevan ni siquiera una libreta o registro personal de las tareas que tienen que desarrollar. Y entre los factores externos hay muchos. Posiblemente uno de los más importantes sea el entorno de nuestros jefes y colaboradores, y en qué medida ellos también son capaces de administrar correctamente su tiempo, que en el ámbito laboral resulta siendo nuestro tiempo. Así que permítanme otra vez cederles la palabra y quisiera saber cuáles son sus reflexiones en torno a actividades o variables que hacen que el tiempo se diluya, desaparezca de nuestras manos. Joxy, por favor. Así es, profesor. Acá ya tenemos respuestas de Chris, de James y de Jefferson. Nos comentan Chris y James en redes sociales, ¿no? Ambos han coincidido en esa respuesta. ¿Qué más? En distracciones, en pasatiempo como estar largas horas en redes sociales. Vemos que redes sociales es una de las razones por el cual se nos va el tiempo. Jairo nos comenta en el relajo, redes sociales, falta de organización personal. Cuando no decides por dónde empezar y qué es lo que quieres lograr, no se encuentra definido. O bueno, y lo que quieres lograr no se encuentra definido, mejor dicho. William nos comenta que es estar en el celular, el uso de celular. Andrés nos comenta lo mismo. Carol nos dice en leer correos. William nos da un comentario detallado. Juegos, Instagram, YouTube, que se podría resumir también en redes sociales. Y así, profesor, muchas personas coinciden en eso, que es estar demasiado tiempo en redes sociales. Revisando WhatsApp, Facebook, Instagram, actividades de ocio. Así es, Muchas profesor. gracias. Bueno, ahorita vamos a hablar del ocio. De hecho, el ocio es una actividad necesaria en la vida de todo ser humano y muy importante que en este punto hayamos podido reencontrarnos con actividades de ocio a lo largo de esta cuarentena. Pero como les decía, podríamos hablar de dos cronófagos o devoradores de nuestro tiempo. Aquellos que provienen de factores internos y aquellos que provienen de factores externos. Factores internos son, por ejemplo, la lentitud y la fatiga. Nadie nace lento, es producto de la falta de descanso, de la falta de reposo y sueño. Un ser humano requiere alrededor de 7 horas de sueño al día para poder estar al 100% de sus capacidades al día siguiente. Son horas de sueño que además no se pueden recuperar, no es un stock. No es que yo hoy día duermo 14 horas para mañana no dormir ninguna hora. Debo ser capaz de distribuir mis horas de sueño de manera progresiva. Falta un plan de trabajo. Acá tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permitirían organizarnos, pero lo más importante es que uno tenga la disciplina y la voluntad de planificar sus actividades. Deben haber experimentado durante estos días la importancia de tener un plan de trabajo dentro del hogar para poder además equilibrar nuestros roles, porque estamos compartiendo un espacio laboral con un espacio familiar de manera paralela. Si no planificamos, va a ser muy difícil que el tiempo no se nos vaya de las manos. Y por último, la indecisión, la dispersión y el desorden. Situaciones que se pueden ver en el trabajo y ahora se ven también en la casa, afectan claramente nuestra productividad y la eficacia en el uso del tiempo. Dentro de los factores externos, los jefes autoritarios, personas que invaden incluso nuestros días no laborables, que envían correos electrónicos o mensajes de texto en momentos en los cuales nosotros estamos asumiendo o compartiendo roles no laborales con nuestra familia, jefes que invaden a veces nuestros fines de semana, y esto es algo que he visto mucho en los últimos días, comentándolo en redes sociales, cómo es que el teletrabajo se ha convertido para muchos de nosotros en un espacio ya extendido de 24/7, sin descansos y sin aparentemente establecer límites. Es muy importante establecer límites para que nuestros roles no se traslapen y no permitir que un jefe autoritario o un equipo autoritario
nos asignen tiempos o distribuyan nuestro tiempo de una manera que nos desbalancee. La falta de delegación, que en otras palabras es no empoderar a las personas, también es un cronófago. Muchos de nosotros estamos al 100% del uso efectivo del tiempo, pero tenemos colaboradores que están a menos del 50%. Y posiblemente sea la falta de delegación, la falta de empoderamiento la que genere esta sobrecarga y el hecho que el tiempo no nos alcance. Y por último, todo tipo de reuniones improductivas. Quizás este periodo nos ha permitido ver hasta qué punto la presencialidad, en términos de transportes, movimientos entre oficinas, sedes, viajes, es un cronófago, dado que las reuniones en sí no son del todo necesarias, y menos aún los transportes que esto representa. Hemos visto hasta qué punto la distancia nos ha permitido programar reuniones de una manera mucho más efectiva y que los tiempos sean utilizados de forma más productiva. De hecho, el día de hoy, me permito ahorita comentar, hemos tenido un delay de casi 20 minutos. Yo les agradezco que hayan esperado. Son temas técnicos que, producto justamente del aprendizaje que todos estamos teniendo de esta situación de distanciamiento, retrasó el inicio. Pero aquí estamos, tratando de que estos minutos valgan, para todos valgan la pena, y que este jueves, Jueves Santo, un jueves que hace un año muchos de nosotros lo estamos pasando en otros lugares y por supuesto desarrollando otras actividades, sea un jueves que nos permita reflexionar y trazar un plan para lo que se viene, un plan en términos de administración de nuestro tiempo. Quiero y deseo profundamente que esta reunión sea considerada todo menos improductiva y por ello permítanme avanzar con la penúltima pregunta: ¿qué criterios debo aplicar para administrar el tiempo? ¿Qué criterios podría utilizar para que mi tiempo sea mejor administrado? Algunos me dirán criterios económicos, otros criterios más bien de tipo familiar, social, criterios profesionales y académicos. Quisiera saber cuáles son sus reflexiones en torno a esta cuarta pregunta, que nos va a permitir ya ir entrando en el tema central, que es darles una herramienta para que ustedes puedan hacer una planificación y una asignación mucho más efectiva de su tiempo para las próximas semanas y los próximos días que se nos avecinan en esta era marcada por el COVID-19. Así que nuevamente les cedo a ustedes la palabra. Yoxi, si pudieras apoyarnos con las respuestas a esta cuarta pregunta. Claro, profesor. James nos comenta, horarios establecidos. Interesante. Bueno, yo podría aportar también con una respuesta, sería por prioridad, por urgencia. Eso sería otro criterio. Nos comenta Frank que el criterio sería priorizando los objetivos, contar con un plan y ser comprometido con los objetivos. Nos siguen comentando, priorizando actividades, desarrollando un prospecto a futuro. Otro criterio sería tener herramientas como Canva. Seguimos leyendo por orden de importancia. Otro criterio, Estela nos comenta por prioridad. Aquí Paola nos da un comentario que los criterios para él serían criterios familiares, laborales y educativos. Vemos que por número las personas están respondiendo según las prioridades, ¿no? Según prioridad, lo segundo sería orden de importancia. Katy también nos comenta lo mismo. Katy MB. Administrar mi prioridad con una lista de tareas o funciones a desarrollar. Claudia también está de acuerdo con ese mismo comentario. Y así sucesivamente. Mayormente nos comentan eso, por prioridad, definiendo metas y priorizando. Así es, profesor. Magnífico. Priorizar, esa palabra es fundamental. Si yo no priorizo, no tengo un orden. Si no tengo un orden, ¿cómo organizo mi tiempo? Esta es la matriz Eisenhower. Establece dos ejes. En el eje horizontal está el tiempo. En el eje vertical están las metas, que ustedes también comentaron. El tiempo determina urgencia y no urgencia de una tarea.
Las metas u objetivos determinan importancia o no importancia de la tarea. Una tarea será urgente en función al tiempo, una tarea será importante en función a la meta. En el primer cuadrante lo que tenemos son tareas que son al mismo tiempo urgentes e importantes. Estas tareas hay que hacerlas de inmediato y el resultado es el estrés. Estrés que además afecta a la larga nuestra productividad, nuestra salud, nuestro equilibrio y balance. Hay que tener mucho cuidado con que nuestra vida gire en torno al cuadrante 1, porque es un cuadrante que resulta nefasto para las personas. Deberíamos procurar, en la medida de lo posible, migrar tareas del cuadrante 1 al cuadrante 2, es decir, al cuadrante de lo que, siendo importante, aún no es urgente. El cuadrante de la planificación, de la organización, del equilibrio y del balance. En este segundo cuadrante, uno puede decidir cuándo hacer las cosas. En base a un plan, a una programación, uno decide de manera voluntaria y autónoma qué orden darle a las actividades, porque dichas tareas o actividades aún no son urgentes y se mantienen dentro del esquema de lo importante que me aproxima a la meta. Debo decir además que todo aquello que está en el cuadrante 1 el día de hoy estuvo en el cuadrante 2 en el pasado y no lo hicimos, lo procrastinamos. Todo aquello que el día de hoy nos produce estrés, en el pasado, posiblemente hace una semana o un mes, no era estresante ni tan urgente, pero lo dejamos para mañana, lo dejamos para más tarde, lo procrastinamos. Ahora vamos con los dos cuadrantes inferiores de la matriz. Son actividades que no son importantes. No son importantes porque no me aproximan a la meta y sin embargo tengo que desarrollarlas. ¿Qué tal con aquellas actividades que no son urgentes para mí, pero sí son urgentes para alguien más? Por ejemplo, para mi jefe. Interrupciones, imprevistos, eventos no planificados, urgencias de otros, pero no necesariamente mías. Urgencias del cliente, urgencias del proveedor, urgencias de un familiar cercano, urgencias de un amigo, urgencias de un jefe directo. No me aproximan a mi meta, pero claramente son interrupciones que hacen que mi programa, mi planificación, mi equilibrio se quiebre. Estas interrupciones habría que delegarlas, es la estrategia adecuada, delegación, tercerización, empoderamiento. Y por último, el ocio. Y acá se habló muy al inicio de las redes sociales y varios coincidieron con que el tiempo se les sigue de las manos o sentían que el tiempo no estaba dentro de su ámbito de control porque se dedicaban mucho a las redes sociales. Las redes sociales no es algo que debamos evitar, pero es parte de aquello que no nos aproxima a la meta y tampoco representa una urgencia. Hay que buscar de hacerlo en otros espacios y en otros momentos, pero hay que hacerlo. Los espacios de ocio son importantes, son necesarios. Un ser humano que vive solamente en lo importante olvida algunos aspectos muy placenteros y muy gratificantes de la vida. De hecho, el ocio es un lujo que no todos se pueden dar, pero al cual todos podríamos acceder si es que nos lo proponemos. En una vida donde las actividades del cuadrante 1, por un aspecto de gestión personal, de administración del tiempo personal, son trasladadas al cuadrante 2 como aparece en esa flecha, es una vida donde va a haber más tiempo para el ocio y donde eventualmente ante las interrupciones voy a ser capaz de delegar, voy a tener los recursos para delegar, para tercerizar. Ahora bien, una vida, por más planificada y organizada que sea, no está exenta de estos eventos como el COVID-19. Hemos visto bastantes denominaciones, pero una de las que más me agrada, eso es que este es un evento tipo cisne negro. En ciencias de gestión, un evento cisne negro es un evento de baja probabilidad de ocurrencia, pero con un altísimo impacto, con un efecto muy grande, un efecto amplificador muy grande, un escalamiento grande. Es claramente un imprevisto que cae dentro de las urgencias y frente al cual debemos responder de inmediato. Es lo que estamos haciendo, estamos en el cuadrante 1, pero debemos tener a su vez una serie de aprendizajes. Y eso es algo también importante, una serie de recursos que generemos a partir de esta situación, para que la siguiente vez nos encuentre en el cuadrante 2, decidiendo cuándo actuar, en qué medida responder. Y de hecho, evitando que estas respuestas de estrés, frente a las cuales posiblemente los estados alterados de ánimo son lo que más está viendo uno,
sean habituales. Así que ahí tenemos la matriz. Esta es la herramienta, esta es la técnica, aquella que nosotros hemos desplegado ya hace algunos años en nuestros talleres y que nos permite hacer una distribución primero a nivel laboral, pero también a nivel personal, a nivel social, a nivel académico. Yo quisiera que ustedes, por favor, tengan esta herramienta como parte de sus recursos para planificar y organizar su tiempo de aquí en adelante. Definitivamente el cuadrante 1 ha venido muy cargado las últimas semanas, pero no tiene que seguir siendo así. Tenemos que tener la capacidad, en base a nuestros recursos, en base a nuestra voluntad, nuestra disciplina, en base a nuestros hábitos, de ir migrando al cuadrante 2. Y recuerden que se trata de administrar el tiempo no para seguir haciendo todo lo importante, sino también para tener ocasión de disfrutar del ocio, ser capaz de hacer frente a las interrupciones y delegarlas, y por qué no atender estos roles que eventualmente hemos descuidado y que durante estas semanas hemos retomado, roles que además van a ser materia de nuestra última diapositiva. Pero antes de eso, la penúltima pregunta. Si el tiempo fuera como un pie, y de hecho el tiempo, a diferencia de otros recursos, no se extiende, no se puede amplificar, no es como un chicle, el tiempo es fijo, es una torta, un pie, como aparece en la imagen, y yo quiero mejorar la asignación de los pedazos de esta torta. ¿Cómo podría yo generar esa mejora? ¿Cómo podría yo mejorar, optimizar el uso de mi tiempo? Yo adelanto algunas respuestas y luego, bajo la mecánica que ya ustedes conocen, a través de Yoxi ustedes van compartiéndome las suyas. Todo parte de la voluntad. Administración del tiempo, como cualquier otra habilidad directiva, es producto de una decisión voluntaria, de un hábito que se genera a partir de la repetición. Y el cambio solamente se da cuando hay necesidad de. El ser humano solamente cambia cuando el statu quo, la situación presente, no le resulta satisfactoria. ¿Y cuándo es que el statu quo resulta insatisfactorio? Cuando nos comparamos con quien está mejor. El cambio es producto de una insatisfacción respecto a una situación presente. Así que cambiar o mejorar la administración del tiempo es producto de un hábito que debe ser generado a partir de la voluntad y la disciplina propia. ¿Quiénes quisieran participar ya en esta etapa final? Nos quedan menos una pregunta adicional. Y quisiera, por favor, escuchar la intervención de aquellos que hasta ahorita no han intervenido. ¿Cómo consideran ustedes en este punto y de cara a todo lo que ya ha sucedido, podrían optimizar y mejorar el uso de su tiempo en el trabajo, en el rol familiar, en el rol social? Por favor, Yoxi. Sí, profesor. Paolo nos comenta, con buena actitud y objetivos claros en la vida. Él considera que esa es la mejor manera de administrar el tiempo. Efraín nos dice que tener fuerza de voluntad nos ayudaría a mejorar la administración del tiempo. Seguimos leyendo. Entonces, nos comentan fuerza de voluntad, buena actitud, decisión, que sería también fuerza de voluntad, comenzando, iniciando ya la tarea, con mucha disciplina, distribuyendo las funciones y las tareas, enfocándose, teniendo disciplina. Vemos de que la disciplina se repite, es una palabra clave aquí en este streaming. Lo están repitiendo muchas personas y yo también creo que es muy importante, que la disciplina nos podrá ayudar a mejorar la administración del tiempo. Seguimos leyendo, planificando el tiempo. Otra opción que nos comenta Pilar es trabajando en equipo, siendo persistente, planificando. Jorge nos da un comentario muy interesante, lo voy a mostrar aquí. Es teniendo un balance entre tu trabajo y tu vida familiar. El balance, el equilibrio entre los diferentes aspectos de nuestra vida. Con organización y actitud positiva, es lo que nos comenta Mari. Danitza nos da una respuesta que muchos de las personas que nos están viendo coinciden, que es disciplina y equilibrio. Oscar también menciona lo mismo, equilibrando e iniciando desde temprano las actividades. Entonces, profesor, nos vemos en los diferentes comentarios que
La disciplina, la organización, el balance entre nuestra vida nos podrá ayudar a mejorar la administración de nuestro tiempo. Así es. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Coincido con todas sus respuestas y yo les voy a dar ahorita algunas recomendaciones para modificar este hábito. Como todo hábito en la vida requiere, ustedes bien lo han dicho, disciplina, voluntad, buena actitud, predisposición. ¿Y qué mejor momento para cambiar este hábito que ahora? Ahora, bajo las actuales circunstancias y en esta era de aislamiento social, estado de emergencia, en la era del COVID-19. Primero, hay que decidir a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, en términos laborales, familiares, de salud, en términos espirituales, a dónde quiero llegar, cuál es mi meta. Dentro de la matriz Eisenhower estaríamos hablando de lo importante, aquello que me aproxima al objetivo. Segundo, debería tomar decisiones respecto a lo que debo hacer para llegar ahí. ¿Cuál va a ser mi curso de acción? ¿Cuáles van a ser las actividades que debo acometer y en qué orden? Tercero, y volvemos a la matriz Eisenhower, empezar siempre por lo importante. Porque si no empezamos por lo importante ahora, en el futuro va a seguir siendo importante, pero además se va a convertir en urgente. Entonces debemos evitar esas situaciones. En cuarto lugar, a cada cosa su lugar, su tiempo, su momento. Y lo que no se pueda desarrollar en ese tiempo, se delega. Tener como un time boxing, bloques de tiempo. Si no se puede acometer la tarea, completarla en ese time box, sería importante que la deleguemos. Muy posiblemente no nos esté aproximando a nuestra meta y sea una urgencia para otro y no para nosotros. A continuación, la voluntad y la disciplina que ustedes bien mencionaron. Tenemos que ser muy rigurosos en cumplir nuestra programación. Esto no quita que dejemos espacio para la espontaneidad, que dejemos espacio para las acciones no planificadas, pero es importante tratar de mantenernos dentro de nuestro programa, seguirnos al programa. Y por último, tratar de terminar una cosa antes de empezar la otra. Es importante cerrar lo que uno empieza. Parece el consejo de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Lo que uno empieza, lo termina. El aspecto multitarea, que en algunos está más desarrollado que en otros, no necesariamente coadyuva a la competitividad. Lo que podría generar a la larga es un desgaste, un agotamiento, el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, excesivo estrés por hacer muchas cosas y tratar de hacerlas todas bien. Con humildad aceptemos que podemos hacer pocas cosas, hacerlas bien, completarlas, terminarlas, no dejar cabos sueltos, terminar lo que iniciamos. En estas semanas yo estoy seguro que muchos han concluido temas que tenían pendientes, desde aspectos tan pequeños como libros que dejamos a la mitad, y yo debo decir que he terminado al menos un libro que había dejado a la mitad durante esta semana, hasta temas posiblemente más personales, cerrar historias, cerrar pendientes, poner el punto final a las tareas que dejamos en el pasado y que por dejarlas no se van a resolver, que por haberlas puesto entre paréntesis no se van a solucionar a sí mismas. Hay que concentrarnos, enfocarnos, decidirnos a concluir las tareas, cerrar capítulos e iniciar otros. Acá tenemos, damas y caballeros, una secuencia de 6 pasos para mejorar la administración del tiempo. Y sin más, la última pregunta, en torno a la cual muchos de ustedes ya han estado comentando y para la cual yo también al inicio les dije tenía un interés particular. ¿Cómo podemos equilibrar los roles que tenemos en nuestra vida? Todos roles que exigen, demandan nuestro tiempo. Algunos son más demandantes que otros. En esta pacheta, que es esta configuración de piedras equilibradas, balanceadas de manera muy frágil, cualquier movimiento en cualquiera de estas piedras hace que la estructura caiga. Una piedra podría ser tu trabajo, la otra tu vida familiar, la otra tu salud, la otra tu espiritualidad, la otra tu entorno amical. Acá tenemos un conjunto de roles, cada uno de los cuales pide su tiempo. Les tiene que haber sucedido en este periodo del COVID-19 en el hogar, que hemos visto cuánto tiempo era necesario para cumplir un rol de padre o madre, esposo, esposa, hijo, hija. En qué medida nuestro tiempo había sido
destinado solamente a un rol laboral y habíamos descuidado otros roles que ahorita nos hemos dado cuenta en estas semanas son también importantes y son no negociables, como muchos habrán notado. Así que ahora sí, nuevamente les cedo a ustedes en esta ocasión la palabra. ¿Cuáles son los roles que requieren, demandan, exigen nuestro tiempo en estos momentos? Yoxi, por favor. Así es, profesor. Usted mencionó que algunos de los roles podría ser siendo madre, padre, así es, quizás estudiante. Correcto, correcto. ¿Mm? Hermano, pueden ser roles sociales, el amigo, el compadre, la comadre, el estudiante, el tesista, algunos mencionaban ese aspecto. Así es, quizás siendo esposo. Acá nos comenta Luis. Ahora mismo él ha establecido por orden de prioridad. Primero, rol de salud, familia, trabajo y emprendimientos. Muy bien. No olviden que esos roles que ustedes pueden comentar se pueden personalizar como persona. No, lo comentó el profesor Ramón, que podría ser siendo estudiante, hermano, consejero. Acá nos comenta Guillermo, el rol de visionario. Ruth nos comenta familiar, social, personal y organizacional. Es curioso las respuestas que recibimos de las personas y personalmente estoy sorprendida porque la mayoría coincide en lo mismo, el tema familiar. James nos comenta amor, salud, dinero. Paolo, familiar, personal, laboral y académico. ¿No? Cuán importante es la familia y lo podemos notar acá. Creo que también eso, responder esta pregunta nos hace meditar y poder indagar desde lo dentro, desde adentro de cada persona y ver cuál es lo principal para cada uno. Vemos acá, Ana nos comenta, trabajo, salud, amigos y familia. Salud, también comenta Jean-Pierre, ¿no? como número 1, familiar, espiritual. Sergio, creo que estábamos hablando de Sergio Profesor porque él comenta, el tesista totalmente, manos a la obra. Así es, tenemos días, entre comillas, de paro o de estar en casa y eso nos podría ayudar a aprovecharlo y terminar el proyecto que muchos inician y tienen el deseo de terminar la tesis. Muy bien. Entonces, profesor, vemos los comentarios, la mayoría coincide entre familia, salud, y ya en segundo plano el tema del trabajo, el tema de la economía. Es curioso, es muy importante justamente que estamos viviendo en estos tiempos de una pandemia que está colocando a las naciones en una situación especial, una situación de crisis, y de verdad que es admirable que la mayor número de las personas comentan que es la salud y la familia. Así es, profesor. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias por la generosidad de compartir este aspecto tan personal. Hemos llegado a esta última pregunta, que es de hecho la pregunta más íntima, más invasiva, si se quiere, y espero que para todos esta reflexión sea motivo de un cambio. Si hemos puesto salud y familia, y si recordamos dónde estábamos hace un año, o hace 2 años, o hace 3 años, posiblemente el rol asociado a salud y a familia no era el más prioritario o al cual destinábamos más tiempo. Y es por eso que me parece que esta habilidad de administración del tiempo se va a volver cada vez más importante en la gestión de las personas, tanto en las empresas como en las organizaciones sin fines de lucro, instituciones públicas y demás. Porque si no tenemos claros los roles, difícilmente podemos hacer una asignación inteligente y realista de nuestro tiempo. Así que yo les planteo un equilibrio dinámico. Importante decir que es dinámico porque esta asignación de tiempos a estos roles que voy a mencionar no es igual para el joven que comentó que en este punto su tesis es prioritario, el de la dama que comentó que es la familia o el del caballero que comentó que era su salud, porque varía. Nosotros hace 15, 20 años teníamos una distribución del tiempo totalmente diferente a la que tenemos ahora
y en 15, 20 años también va a ser diferente la asignación del tiempo en torno a estos roles. Lo que no va a variar son los tres roles. Estos tres roles siempre van a estar presentes. El rol laboral, y tenemos dentro de este público de más de 150 personas que esta noche nos acompaña, muchos que han destinado muchísimo de su tiempo pasado al rol laboral en empresa o en su propio emprendimiento. El rol social, que se está viendo reforzado a raíz de esta pandemia, el COVID-19. Hemos visto cuánta solidaridad y generosidad hay entre nosotros, los peruanos, en qué medida estamos centrando nuestro tiempo, los héroes que tenemos en la primera línea, personal de salud, personal militar, personal policial, gente que está en la primera línea enfrentando a la pandemia y entregando su tiempo en aras del bienestar de los demás. Y creo que para todos es un punto común, y bien lo mencionaban en sus intervenciones a la última pregunta que hemos formulado, el rol familia. Y acá rol familia no me refiero solamente al aspecto paternidad-maternidad, me refiero al rol familia desde el punto más originario, que es ser hijo de, hermano de, sobrino de, ahijado de, padrino de. El rol familia que tiene que ver con un papel que nos compete para toda la vida. El rol empresa tiene un periodo, es finito, pero el rol familia y el rol social es para siempre. Es no transaccionable, no negociable, no renunciable, es irrenunciable. Yo quisiera plantear esto como última reflexión. ¿En qué medida nuestro equilibrio se ha visto afectado por asignarle más tiempo a alguno de estos tres roles? ¿Y en qué medida las últimas semanas de cuarentena nos ha permitido revisar estos roles, revisar esta administración del tiempo, reconocer en dónde nos hemos equivocado y por dónde podríamos cambiar y mejorar de aquí en adelante? Las cosas suceden por algo, no existen las casualidades. Y lo que está sucediendo en este momento en el Perú y en el mundo tiene un mensaje. Cada uno lo leerá de la manera como prefiere interpretarlo, pero con este esquema creo que podríamos tener una pequeña guía. ¿Cuál sería mi lectura en términos de los roles que he asumido, aquellos que he olvidado y aquellos que he puesto muy por encima del resto? ¿Y cómo podría el tiempo que me queda, el tiempo que me resta, reasignar a estos roles en función a prioridades, metas y en función a urgencias, que también es importante tenerlo en cuenta? Damas y caballeros, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Quiero despedirme con una última frase. Este es un emprendedor, entendiendo que muchos de nuestros espectadores y seguidores de CIDEPUC son emprendedores. Su emprendimiento dio origen a una empresa muy importante, Kodak. George Eastman patentó la cámara fotográfica de revelado automático y tenía muy claro qué era lo importante en la vida de un ser humano. Lo que hacemos en las horas de trabajo determina todo lo que tenemos, mucho o poco. Lo que hacemos en las horas de descanso determina lo que somos. El tener no es lo mismo que el ser. En esta época donde el tener se ha vuelto tan importante, quizás el COVID-19 nos ha hecho reflexionar sobre hasta qué punto hemos olvidado el ser. El rescate del ser, de lo que somos, de lo que el resto es muy importante. Y en términos de la administración del tiempo, deberíamos destinar también una parte de él a explorar lo que somos, lo que el resto es, a dedicar tiempo valioso a los roles que no nos generan un retorno económico, pero sí nos dan felicidad, bienestar y nos dan un balance y un equilibrio. Estamos muy contentos de haber podido participar con el CIDEPUC, muy contentos de haber podido entrar a sus casas literalmente durante este Jueves Santo, de haber compartido esta reunión que ha sido además muy amena. Y de mi parte, como suelo poner en mis publicaciones de LinkedIn, es importante pasar de la reflexión a la acción, es crucial. No quedarnos solamente en este espacio de reflexión que ha sido enriquecedor para todos, sino llevarlo a la práctica, llevar a la práctica el plan de acción,
llevar a la práctica nuestra programación de actividades, revisar nuestros roles, reasignar los tiempos y recordar que las cosas siempre suceden por algo, que no existen casualidades y que esta pandemia, el COVID-19, debería ser un punto de inflexión en la vida de todos nosotros y debería ser además un punto de revisión de lo hecho hasta ahora y de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Yo les agradezco y estoy llano a responder las últimas preguntas que quisieran compartir con nosotros o las últimas reflexiones en estos minutos finales. Así es, estamos en el momento de poder formular las preguntas. Bueno, nos estamos llevando muchas sorpresas en esta transmisión. Le comento, profesor, de que muchas personas le están agradeciendo por su ponencia, por explicar de una manera práctica y entendible, ¿no? Es asombroso cuántas personas están agradecidos por su ponencia. Y nosotros también, en el CIDE, estamos muy felices de que usted haya deseado sumar y poder compartirnos esta manera diferente de ver el tiempo. Así es. Si desean, pueden preguntar. El profesor Ramón estará dispuesto a resolver sus preguntas. Nos comenta León, gracias por las enseñanzas, profesor, un placer escucharlo. También veo en los comentarios de que hay personas que han sido sus alumnos, profesor. Sí, qué honor. Les mando un abrazo grande a todos ellos que me han tenido que soportar en las aulas. Cuando hay, digamos, formación académica y un título de la Católica de por medio es diferente nuestra aproximación y bueno, gracias por haber compartido este espacio y haberme abierto las puertas de sus hogares para escucharme una vez más. Aquí Luis nos da una reflexión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué le parece, profesor? Magnífico, magnífico. Es el antídoto a la procrastinación, es el antídoto a este hábito terrible de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hemos visto en las últimas semanas que el mañana es algo bastante incierto. Hemos visto que tenemos el presente y no tenemos más. Y tenemos que empezar a reorientar el tiempo a aquellas actividades que nos dan bienestar, felicidad y balance. Y es lo que yo rescataría de este periodo de cuarentena. Ha sido un momento maravilloso para entrar en contacto con los nuestros, con uno mismo, en espacios de autocontemplación, de revisión de nuestras prioridades y de búsqueda de una mejor asignación del tiempo. Así que excelente resumen y excelente motivación para seguir adelante. Profesor, iniciamos con las preguntas. Donia Bueno, nos dice, ¿cómo pasar de la reflexión a la acción? Justo que es la frase de usted. de la reflexión a la acción es una decisión voluntaria. Ustedes, el hecho de acompañarme el día de hoy, un día feriado, en la noche, entiendo que han tenido que tomar varias acciones para poder reservar esta hora y media con nosotros. Ahora hay que seguir tomando acciones desde lo personal, desde lo individual. La reflexión es necesaria para la acción. Debo decir que una acción sin reflexión es suicida, es un despropósito, pero reflexión pura sin acción es un desperdicio. Así que estamos para reflexionar, pero también estamos para actuar. Y la acción está en el terreno de ustedes. Yo los animo a llevar a la práctica todo aquello que hemos reflexionado estos 90 minutos y que además se convierte en realidad, porque la distancia entre la reflexión y la acción está determinado por uno mismo. Esta distancia se acorta en la medida que uno se lo proponga. Así que los animo a que actúen y a que generen el cambio desde donde estamos, que eso es lo importante. Alina nos pregunta, ¿qué herramientas nos aconseja para explorar este tema? La matriz de Eisenhower es una muy buena herramienta para iniciar. Podemos también establecer como técnica el time boxing, bloques de tiempo, asignar unidades de tiempo para terminar las actividades y cuando no se terminen, como mencionábamos, establecer planes de delegación, tercerización y hay muchas otras técnicas más. Getting Things Done, por ejemplo, GTD es una técnica que también plantea una priorización y una asignación de tiempos. Lo importante es que uno encuentre la manera, la forma, y la única solución es intentar.
cada uno debe hallar la mejor práctica para hacer que su tiempo le alcance, que su asignación sea la que desea y que los resultados sean los que esperen. Así es. Jefferson Rojas nos pregunta, ¿el diagrama de Gantt es adecuado para administrar el tiempo? Es adecuado, un Pareto, yo lo consideraría incluso todavía más útil. En un Pareto yo distribuyo el tiempo entre el 80% de aquello que no me genera mayores resultados y el 20% que impacta inversamente en el 80% de mis resultados. Hay 20% de actividades que generan el 80% de mis resultados. ¿Cuáles son esas actividades? Uno tiene que analizar, reflexionar, priorizar, establecer prioridades. Para el otro 80% de actividades que generan escasamente el 20% de resultados, la delegación, la tercerización, el apoyo en equipos de trabajo. Así que debemos encontrar ese 20%, una asignación de tiempo que nos permita generar los mayores impactos en nuestros resultados personales. Paola nos pregunta si es que hay algún libro que usted nos puede recomendar. El libro de Alan Lakin, que es el primer autor que mencioné, aquel que te pregunta cuál es el mejor uso de tu tiempo ahora, es un clásico. Es un libro escrito desde la experiencia de alguien que venía de experimentar un desbalance tanto en el aspecto laboral como en el aspecto personal. Y lo que yo rescato de este libro es que no solamente circunscribe el tiempo al ámbito económico, sino también lo traslada al ámbito familiar y social. Así que podría ser un libro de consulta para algunos. Y literatura más contemporánea, por supuesto que también sería valioso, pero es un clásico el libro de Alan Lakin sobre administración del tiempo. Juliana nos pregunta, ¿qué pasa si es que en mi empresa son tan absorbentes que luego de haber terminado mi jornada, llego a casa y tengo que trabajar? Y si no lo hago, me despiden. ¿Qué hacer en ese caso? Debemos establecer límites. Sucede que el cambio rara vez se da de la cabeza hacia la base de una organización. Los cambios se dan de la base o de la línea media de la organización hacia el ápice estratégico. En la medida que seamos más los que creemos que en la vida lo importante no es solamente el ámbito empresarial, laboral, sino además es importante el ámbito familiar, el ámbito social, en la medida que seamos más, el cambio se va a producir. Por supuesto que si esto se trata de una iniciativa individual, las posibilidades de éxito son menores, pero todo cambio inicia con uno mismo. La acción empieza por uno mismo. A partir de uno, la toma de conciencia se va a ir dando de manera gradual. Yo le invitaría a que ella misma dé un primer paso y que espere la respuesta de sus colegas, colaboradores y finalmente, en ese orden, de su jefe o líder inmediato superior. Y no perder el optimismo porque el mundo cambia y las personas también. Así que démosle una oportunidad a aquellos que consideran que el trabajo es 24/7 y tratemos de ir evangelizándolos en este pensamiento del balance y el equilibrio, en esta reflexión sobre los roles y la administración inteligente del tiempo. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Participación? Sí, profesor, así es. Lauya Avelino comenta, si las primeras horas son imprescindibles, ¿qué nos recomienda hacer en las mañanas para tener un día excelente? Uno debe programar sus días de manera eh, rigurosa, de manera sistemática. Yo al inicio en la mañana ya debería tener un plan de acción. En términos generales, cómo voy a distribuir mi día en bloques de tiempo, time boxing, y cómo voy a priorizar en función, por ejemplo, de la matriz Eisenhower. El inicio del día es importante porque me permite plantear un propósito y un conjunto de acciones para alcanzar ese propósito. El hábito se instaura con la repetición. El primer día, por supuesto, que va a costar. La primera semana y el primer mes va a seguir costando, pero luego se convierte en un hábito. Y cuando el hábito se hace de manera inconsciente y natural, fluye. Y a eso apuntamos. En cualquier ámbito de las habilidades blandas, las habilidades directivas. El día de hoy hemos hablado de administración del tiempo,
pero podemos hablar del liderazgo auténtico, del trabajo en equipo, del pensamiento crítico, de la inteligencia emocional, de la comunicación asertiva, de muchas otras habilidades. Iniciamos el día con un propósito, un conjunto de actividades y la firme voluntad de instaurar el hábito de manera gradual. No el día 1, no la semana 1, pero sí a lo largo del tiempo. Y la última pregunta. Roxana ha formulado la siguiente pregunta. ¿Cómo evitar la procrastinación en los niños? Muchas gracias por esa pregunta. Yo también soy padre, tengo 2 hijos, de 7 y de 5 años. Es importante que uno como padre asuma responsabilidades. No solamente es traer un recurso económico a la casa, sino formar a ese ser humano, que de hecho es un diamante en potencia. Todos los seres humanos somos diamantes, pero los niños en particular son un diamante que hay que pulir. Hay que aprender con ellos, hay que aprender a través de ellos. La administración del tiempo en un niño es fundamental. Generas un hábito que le va a ser útil para el resto de su vida, un hábito que le va a permitir priorizar lo importante antes que se convierta en urgente, un hábito que le va a dar una estructura y un orden cuando tenga que asumir roles laborales, roles familiares. El hábito se instaura a partir de la repetición. Debemos tener con los hijos más paciencia que con los adultos, pero igual disciplina, voluntad, actitud positiva, persistencia, responsabilidad. Los niños son lo más maravilloso que nos puede suceder y es nuestra responsabilidad moldearlos como una arcilla. Y la administración del tiempo se construye desde el hogar, desde la casa, a partir de nuestro ejemplo, a partir de nuestras acciones. Así que si todos ustedes requieren alguna motivación para cambiar su hábito de administrar el tiempo, ¿qué tal si esa motivación son nuestros hijos? Yo creo que con eso tenemos de sobra para empezar a cambiar y pasar de la reflexión a la acción. Así es, profesor. Muchas gracias a todos por su participación y por estar conectados hasta esta última parte del streaming. Bueno, nuevamente, profesor, agradecerle por estar con nosotros en este programa que lo pusimos como título Emprendedor tú puedes. Independientemente si algunos tienen emprendimiento o no, todos somos emprendedores porque iniciamos proyectos, ¿no? Rompemos barreras o iniciamos caminos. Entonces nosotros creemos que el emprendedor es una cualidad mucho más que un estado. Muy bien. Nuevamente, profesor, muchas gracias también a todas las personas. Si desean contactarse con el profesor para poder absorber algunas preguntas que tristemente no se pudieron responder en este streaming, ¿cómo se pueden conectar con usted, profesor? Bueno, yo les mencionaba, es contactarme a través de LinkedIn. Ahí tienen mi perfil, aparezco con mi nombre. Y bueno, muchísimas gracias a los que han tenido la amabilidad, la gentileza de escucharme hasta esta hora. Gracias a Yoxi, que organizó este evento que se inició hace 7 días con toda la planificación y que bueno, el día de hoy ha dado unos frutos maravillosos. Y Así de es. mi parte, encantado de seguir contribuyendo con todos ustedes desde la gestión, administración del tiempo y de las otras habilidades directivas que es importante desarrollar. Muchas gracias a todos y también a las personas que nos ven desde regiones. Oscar nos dice gracias y saludos desde Piura. Así es, muchas gracias Oscar, también a ti. Y para recordarles que si desean revisar la ponencia del profesor, cuando termine este streaming, automáticamente se va a guardar en la sección de eventos. Así es que van a poder revisarlo las veces que deseen. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.